Inhibición, síntoma y angustia de Freud del año 1995-1996. De la introducción del texto quería resaltar la conclusión de que la excitación acumulada busca la vía de salida transformándose en angustia. Freud consideraba que es un proceso puramente físico, sin ninguna determinación psíquica. La angustia, sobrevenida a las fobias o las neurosis sucesivas, plantearon desde el comienzo una complicación, pues aquí era imposible descartar la presencia del fenómeno psíquico. Otro párrafo a destacar es: ya no se concibe la angustia como libido transmudada, sino como una reacción frente a situaciones de peligro regida por un modelo particular. El factor determinante de la angustia automática es una situación traumática, y esta es esencialmente una vivencia de desvalimiento del yo frente a una acumulación de excitación, sea de origen externo o interno, que aquel no puede transmutar. La angustia señal es la respuesta del yo a la amenaza de una situación traumática, amenaza que constituye una situación de peligro, aunque los peligros internos cambian en las distintas etapas de la vida. Tiene como carácter común el implicar la separación o pérdida de un objeto amado o la pérdida de su amor. Esta separación o pérdida puede por diversas vías conducir a una acumulación del deseo insatisfecho y por ende a una situación de desvalimiento. Freud nunca había reunido antes todos estos factores, pero cada uno de ellos tiene un lugar histórico. La situación traumática en sí es a todas luces descendiente directo del estado de tensión acumulada y no descargada de la que hablaba Freud en sus primeros escritos sobre la angustia. Quise rescatar estos párrafos porque vamos a hablar sobre relacionar con todo lo que acontece en el niño, por ejemplo en el Forda y más tarde en Juanito en relación al complejo de Edipo. Y también otro párrafo que dice: pero esto nos lleva al problema de los diversos peligros específicos capaces de precipitar una situación traumática en distintas épocas de la vida. Sucintamente son ellos el nacimiento, la pérdida de la madre como objeto, la pérdida del pene, la pérdida del amor de objeto, la pérdida del amor del superyo. Sobre el nacimiento trataremos en las secciones. Acabamos de mencionar algunas referencias tempranas a la importancia de la separación de la madre. La amenaza de castración, con sus devastadores efectos, es sin duda el más conocido de todos estos peligros, pero vale la pena recordar que una nota al pie de página en 1923, el historial clínico del pequeño Hans Freud desaprobaba que se aplique el rótulo de complejo de castración a las otras clases de separación que el niño debe sufrir inevitablemente. También para resaltar el último párrafo, que el momento traumático del nacimiento es una manera también sobre la que Freud analiza o toma de otro rang sobre la angustia. Argumenta que todos los posteriores ataques de angustia son intentos de descargar por agresión el trauma del nacimiento. Ahora sí, introducidos dentro del texto de Freud, en el apartado 1, queremos rescatar que inhibición tiene un nexo particular con la función y no necesariamente designa algo patológico. Se puede dar ese nombre a una limitación normal de una función. En cambio, el síntoma equivale a indicios de un proceso patológico. Hablar de inhibición donde está presente una simple rebaja de la función y de síntoma donde se trata de una desacostumbrada variación de ella o de una nueva operación. Citamos que dentro de las funciones de las que Freud habla sobre la inhibición está la función sexual, la función motriz, la función alimenticia y la función relacionada con el trabajo. Pero como nos vamos a centrar en la parte del niño, vamos a ir más adelante en el texto. Y en el apartado 2 tenemos que dice: según esto, el síntoma es indicio y
y subtítulo de una satisfacción pulsional interceptada en el resultado del proceso represivo. La represión parte del yo, quien eventualmente, por encargo del superyo, no quiere acatar una investidura pulsional, incitada en el ello. Mediante la represión, el yo consigue coartar el devenir consciente de la representación que era la portadora de la emoción desagradable. Más adelante dice que a consecuencia de la represión, el discurso excitatorio intentado en el ello no se produce. El yo consigue inhibirlo o desviarlo. Con esto se disipa el enigma de la mudanza de afecto a raíz de la represión. La angustia no es producida como algo nuevo a raíz de la represión, sino que es reproducida como estado afectivo, siguiendo una imagen némica preexistente. Los estados afectivos están incorporados en la vida anímica como una sedimentación antiquísima de vivencias traumáticas que en situaciones parecidas despiertan como un símbolo némico. Eso queremos ir rescatando de los distintos apartados de Freud antes que nos metamos en el tema de Hans y las relaciones traumáticas que va encontrando el niño. Vamos a pasar al apartado 4, donde dice: como primer caso, consideramos el de una zoofobia histérica infantil, sea por ejemplo el de la fobia del pequeño Hans a los caballos. La incomprensible angustia frente al caballo es el síntoma de la incapacidad para andar por la calle, un fenómeno de inhibición, una limitación que yo se impone para no provocar el síntoma angustia. Se trata, como lo averiguamos tras escuchar más detenidamente, no de una angustia indeterminada frente al caballo, sino de una determinada expectativa angustiada. El caballo lo morderá. Ocurre que este contenido procura sustraerse la conciencia y sustituirse mediante la fobia indeterminada, en la que ya no aparecen más que la angustia y su objeto. Se encuentra en la actitud edípica de celos y hostilidad hacia su padre, a quien empero ama de corazón, toda vez que no entra en cuenta la madre como causa de la desaveniencia. Por tanto, un conflicto de ambivalencia, un amor bien fundado y un odio no menos justificado, ambos dirigidos a una misma persona. Su fobia tiene que ser un intento de solución de ese conflicto. En este, aún de las dos mociones en pugna, por regla general la tierna, se refuerza enormemente mientras que la otra desaparece. La emoción pulsional que sufre la represión es un impulso hostil hacia el padre. Hans ha visto rodar a un caballo y caer y lastimarse a un compañerito de juego con quien había jugado al caballito. Así nos dio derecho a constituir en Hans una emoción de deseo, la de que ojalá el padre se cayese, se hiciera daño como el caballo y el camarada. Ahora bien, un deseo así tiene el mismo valor que el propósito de eliminarlo a él mismo. Equivale a la emoción asesina del complejo de Edipo. Hans, frente al caballo, vale decir que no podemos designar como síntoma la angustia de esta fobia. Si el pequeño Hans, que está enamorado de su madre, mostrara la angustia frente al padre, no tendríamos derecho alguno a atribuirle una neurosis, una fobia. Nos encontraríamos con una reacción afectiva enteramente comprensible, lo que la convierte en neurosis. Es única y exclusivamente otro rasgo, la sustitución del padre por el caballo. Es pues este desplazamiento, descentramiento, lo que se hace acreedor al nombre de síntoma. Es aquel otro mecanismo que permite transmitir el conflicto de ambivalencia sin la ayuda de la formación reactiva. El conflicto de ambivalencia no se transmita entonces en la persona misma, se lo esquiva, por así decir, deslizando una de sus emociones hacia otra persona como objeto sustitutivo. La desfiguración es que consiste el síntoma no se emprende en la agencia representante, el contenido de representación de la emoción pulsional por reprimir, sino en otra por entero diversa que corresponde solo a una reacción frente a la genuinamente desagradable. Leemos de nuevo. La desfiguración en que consiste el síntoma
no se emprende en la agencia del representante, el contenido de la representación de la emoción pulsional, por reprimir, sino en otra parte por entero diversa, que corresponde solo a una reacción frente a lo genuinamente desagradable. Más adelante dice, si el pequeño Hans hubiera mostrado de hecho una conducta así hacia los caballos, el carácter de la pulsión agresiva, chocante, no habría sido alterado en nada por la represión, solo habría mudado de objeto. Ya dijimos que el pequeño Hans indicaba como el contenido de su fobia la representación de ser mordido por el caballo. Más adelante dice, ahora bien, la representación de ser devorado por el padre es un patrimonio infantil arcaico y típico. Las analogías provenientes de la mitología, por ejemplo Cronos, y de la vida animal son universalmente conocidas. Nos enseña que la representación de ser devorado por el padre es la expresión degradada en sentido regresivo de una emoción tierna pasiva. Es la que apetece ser amado por el padre como objeto en el sentido del erotismo genital. La represión no es el único recurso de que dispone el yo para defenderse de una emoción pulsional desagradable. Si el yo consigue llevar la pulsión a la regresión, en el fondo la daña de manera más enérgica de lo que sería posible mediante la represión. Es verdad que en muchos casos, tras forzar la represión, la hace seguir por una represión. Es verdad que en muchos casos, tras forzar la regresión, la hace seguir por una represión. Hans puede enunciarse como exactitud que transmitió mediante su fobia las dos emociones principales del complejo de Edipo, la agresiva hacia el padre y la hipertierna hacia la madre. Es cierto que también estuvo presente la emoción tierna hacia el padre. Hans parece haber sido un muchachito normal con el llamado complejo de Edipo positivo. La angustia frente a una castración inminente, o la angustia de castración reside en el pequeño Han. La agresión hacia el padre, su angustia de que el caballo lo muerda, puede completarse sin forzar las cosas, que el caballo le arranque de un mordisco los genitales, lo castre. Pero el efecto angustia de la fobia, que constituye la esencia de esta última, no proviene del proceso represivo, de las investiduras libidinosas de las emociones reprimidas, sino de la represión misma. La angustia de la zoofobia es la angustia de la castración inmutada, vale decir, una angustia realista, angustia frente a un peligro que amenaza efectivamente es considerado real. Aquí la angustia crea a la represión y no, como yo opinaba antes, la represión a la angustia. Hay que recordar que en el texto de Juanito, la madre le dice, si te sigues tocando, te lo voy a cortar. Que si bien más adelante en este texto Freud dice que la castración ya no es una amenaza real, sin embargo la amenaza simbólica que acontece para Juanito es desencadenante de toda la sintomatología fóbica que analizamos aquí en el texto del pequeño Juanito. Dice Freud, he sustentado la tesis de que por obra de la represión, la agencia representante de pulsión es desfigurada, desplazada, en tanto que la libido de la emoción pulsional es mudada en angustia. La angustia de la zoofobia es la angustia de castración del yo. La de la agorafobia, estudiada con menos profundidad, parece ser angustia de tensión que genéticamente ha de entramarse sin duda con la angustia de castración. La mayoría de las fobias, hasta donde podemos abarcarlas, hoy se remontan a una angustia de yo como la indicada frente a la exigencia de la libido. En ellas, la actitud angustiada del yo es siempre la primario y es la impulsión para la represión. La angustia nunca proviene de la libido reprimida. ¿Cómo armonizar este resultado con el otro? A saber que la angustia de la fobia es una angustia yoica, nace en el yo, no es producida por la represión, sino que la provoca. Todo eso rescatamos del apartado 4 del texto. Después, avanzando más adelante en el texto, hay algunas citas que, sacando la parte que hace a las neurosis obsesivas y a la histeria,
vuelven a retomar el tema de la niñez. Pero en el apartado 5 encontramos que dice, ahora nos situamos en el comienzo del periodo de latencia, que se caracteriza por el sepultamiento del complejo de Edipo, la creación o consolidación del super-yo y la erección de las barreras éticas y estéticas en el interior del yo. Por ejemplo, de lo que citamos, en la neurosis obsesiva, estos procesos rebasan la medida normal. A la destrucción del complejo de Edipo se agrega la degradación regresiva de la libido. El super-yo se vuelve particularmente severo, desamorado. El yo desarrolla en obediencia al super-yo elevadas formaciones reactivas de la conciencia moral, la compasión, la limpieza, todos los ceremoniales obsesivos, con una severidad despiadada, y por eso mismo no siempre exitosa se prescribe la tentación a continuar con el onanismo de la primera infancia, que ahora se apuntala en representaciones regresivas, sádico-anales, a pesar de la cual sigue representando la participación no sujetada de la organización fálica. Todo eso lo rescatamos del texto hablando de la psicopatología infantil y lo que se relaciona con las distintas etapas psicoevolutivas. Vamos a ver qué más podemos rescatar del texto para relacionarlo con lo que estamos viendo de psicopatología infantil. Dice en el apartado 7, si volvemos a la zoofobia infantil, comprendemos, empero, estos casos mejor que todos los otros. El yo debe proceder aquí contra la investidura de objetos libidinosa del ello, ya sea la del complejo de Edipo positivo o negativo, porque ha comprendido que se debe a ella apareja el peligro de la castración. En el pequeño Hans, vale decir el del complejo de Edipo positivo, debemos suponer que la defensa al yo fue provocada por la emoción tierna hacia la madre o por la agresiva hacia el padre. Solo la corriente tierna hacia la madre puede considerarse erótica pura. La agresiva depende esencialmente de la pulsión de destrucción, y siempre hemos creído que en la neurosis el yo se defiende de la exigencia de la libido, no de las otras pulsiones. De hecho, vemos que tras la formación de la fobia, la ligación madre-tierna ha como desaparecido, ha sido radicalmente tramitada por la represión, mientras que la formación sintomática, formación sustitutiva, se ha consumado en torno a la emoción agresiva. Más adelante en el mismo apartado dice, dijimos que tan pronto como discierne el peligro de castración, el yo da la señal de angustia e inhibe el proceso de investidura amenazador en el ello. Lo hace de una manera que todavía no inteligimos, por medio de la instancia placer-displacer. Al mismo tiempo se consuma la formación de la fobia. La formación sustitutiva tiene dos manifiestas ventajas. La primera, que equivale a un conflicto de ambivalencia, pues el padre es simplemente un objeto amado, y la segunda, que permite al yo suspender el desarrollo de angustia. En efecto, la angustia de la fobia es facultativa, solo emerge cuando su objeto es asunto de la percepción. Esto es enteramente correcto, en efecto, solo entonces está presente la situación de peligro. Tampoco en un padre ausente se temería la castración. Pero si lo sustituye por el animal, no hace falta más que evitar la visión, vale decir la presencia de éste para quedar exento del peligro y de la angustia. Por lo tanto, el pequeño Hans impone a su yo una limitación, produce la inhibición de salir para no encontrarse con el caballo. Esto es lo que relacionamos de niño con el texto inhibición, síntoma y angustia. El hecho de que yo pueda sustraerse de la angustia por medio de una habitación o de un síntoma, inhibición, armoniza muy bien con la concepción que esa angustia es solo una señal afecto y que nada ha cambiado en la situación económica. La angustia de la zoofobia es entonces una reacción afectiva del yo frente al peligro, y el peligro frente al cual se emite la señal es el de la castración. Por supuesto son recortes del texto, porque, como dijimos, queremos relacionarlo con la psicopatología infantil.
Más adelante, avanzando en el texto, dice, la primera vivencia de angustia, al menos del ser humano, es la del nacimiento, y este objetivamente significa la separación de la madre. Podría compararse a una castración de la madre de acuerdo con la ecuación hijo igual pene. El nacimiento no es vivenciado subjetivamente como una separación de la madre, pues ésta es ignorada como objeto por el feto enteramente narcisista. Aquí hay otro reparo. Las reacciones afectivas frente a una separación nos resultan familiares y las sentimos como dolor y duelo, no como angustia. Por otra parte, recordamos que en nuestro examen del duelo no pudimos llegar a comprender por qué es tan doloroso. Más adelante dice que en el apartado 8 dice, solo pocos casos de la esterilización infantil de angustia nos resultan comprensibles. Detengámonos en ellos. Se producen cuando el niño está solo, cuando está en la oscuridad y cuando oye a una persona ajena en el lugar de la que le es familiar la madre. Estos tres casos se reducen a una única condición, a saber que se echa de menos a la persona amada, añorada. Ahora aquí bien queda expedito el camino hacia el entendimiento de la angustia y la armonización de las contradicciones que parecen rodearla. La imagen némica de la persona añorada es sin duda intensivamente y es probable que al comienzo lo sea de manera alucinatoria. Esto lo podemos relacionar con el texto de Fordá. Dentro del mismo texto encontramos que así, la angustia se presenta como una reacción frente a la ausencia del objeto. En este punto se nos impone una analogía. En efecto, también la angustia de castración tiene por contenido la separación del aspecto de un objeto estimado en grado sumo. Y la angustia más original, la angustia primordial, la del nacimiento, se engendró a partir de la separación de la madre. La reflexión más somera nos lleva más allá de esta insistencia en la pérdida del objeto. Cuando el niño añora la percepción de la madre, es solo porque ya sabe por experiencia que ella satisface sus necesidades sin dilación. Entonces la situación que valora como peligro y de la cual quiere resguardarse es la de la insatisfacción, el aumento de la tensión de necesidad frente a la cual es imponente. Vuelvo a reiterar, todo esto nos sirve para comprender mejor el texto de Fordá. Más adelante dice, la alta estima narcisista por el pene puede basarse en que la posesión de este órgano contiene la garantía para una reunión con la madre, con el sustituto de la madre en el acto del coito. La privación de este miembro equivale a una manera de separación de la madre. Si hablamos de la constitución subjetiva y de la elección en qué posición ocupa en relación con la madre, ¿sí? Más adelante, al despersonalizarse la instancia parental de la cual se temía la castración, el peligro se vuelve más indeterminado. La angustia de castración se desarrolla como angustia de la conciencia moral, como angustia social. Ahora ya no es tan fácil indicar que teme la angustia. La fórmula separación-exclusión de la horda solo recubre a aquel sector posterior del superyo que se ha desarrollado para el entrenamiento en arquetipos sociales, y no al núcleo del superyo que corresponde a la instancia parental introyectada. Expresado en términos generales, es la ira, el castigo del superyo, la pérdida del amor de parte de él, aquello que el yo valora como peligro o a la cual responde con la señal de angustia. Es la aseveración de que el yo es el genuino almácigo de la angustia. ¿Sí? El yo es el genuino almácigo de la angustia. Más adelante dice, la angustia es un estado afectivo que desde luego solo puede ser registrado por el yo. El yo no puede tener angustia como el yo. El ello no puede tener angustia como el yo. No es una organización, no puede apreciar situaciones de peligro. En cambio, es frecuentísimo que en el ello se preparen o se consumen procesos que den al yo ocasión para desarrollar angustia. De hecho, la represión probablemente más temprana, así como la
la mayoría de las posteriores son motivadas por esta angustia del yo frente a procesos singulares sobrevenidos en el ello. Y más adelante dice, el peligro de desvalimiento psíquico se adecua al periodo de la inmadurez del yo, así como el peligro de la pérdida del objeto a la falta de autonomía de los primeros años de la niñez, el peligro de castración a la fase fálica y la angustia frente al yo al periodo de latencia. ¿Sí? Como Freud lo relaciona con toda su teoría psicosexual de los primeros estadios hasta la resolución del complejo de Edipo. Empero, todas estas situaciones de peligros y condiciones de angustia pueden provenir de lado a lado y mover al yo a cierta reacción de angustia aún en épocas posteriores a aquellas en las que habría sido adecuada, o varias de ellas pueden ejercer simultáneamente una acción eficaz. Y en el final de este párrafo 8 dice, respecto a la condición de angustia varia para ella, tenemos derecho a introducir esta pequeña modificación. Más que de la ausencia de la pérdida real del objeto, se la trata de la pérdida de amor de parte del objeto, puesto que sabemos con certeza que la histeria tiene mayor afinidad con la feminidad, así como la neurosis obsesiva con la masculinidad. Ello nos sugiere la conjetura de que la pérdida de amor como condición de angustia desempeña en la histeria un papel semejante a la amenaza de castración y en las fobias y a la angustia frente al superyo en las neurosis obsesivas. En el párrafo 9 dice, lo que ahora nos resta es tratar sobre los vínculos entre la formación del síntoma y el desarrollo de la angustia. Y dice, de acuerdo con esta última, toda formación del síntoma se emprende solo para escapar de la angustia. Los síntomas ligan la energía psíquica que de otro modo se habría descargado como angustia. Así la angustia sería el fenómeno fundamental y el principal problema de la neurosis. Más adelante, en primer lugar, puede replicarse que la pérdida del objeto, la pérdida del amor del objeto y la amenaza de castración son también peligros que cierran desde afuera como lo haría un animal carnicero, por tanto, no son peligros pulsionales. Avanzamos más en el texto, llegamos al apartado 10 que dice la angustia es la reacción frente al peligro. Así empieza este apartado. Y de este párrafo, más allá de que vuelve a hablar sobre la angustia del nacimiento, comparándolo con los textos de trauma de nacimiento de Otto Ranks, vamos a ver qué otro apartado más. Hay muchas cosas para rescatar, pero queremos hacerlo como broche de cierre. Y después tenemos más adelante, dentro de los apartados, otras pequeñas aclaraciones y acotaciones que va haciendo Freud en relación a la angustia, en la neurosis, en las fobias, y con los obsesivos. Bueno, con eso cerramos lo que queríamos rescatar como más importante dentro del texto de inhibición, síntoma y angustia.